Muy buenas tardes, usted que se encuentra aquí, allá y más allá. En esta tarde quiero dirigirme por este medio nuevamente y lo voy a seguir haciendo. Voy a ser trompeta de Dios porque es la promesa que le hice a mi Señor Jesucristo. Ya hace 4 días, 5 días hoy que regresé del hospital. Subí un video donde daba un testimonio. Hoy quiero testificar diferente. Hoy quiero testificar del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y está ocurriendo algo a nivel mundial. Le han llamado coronavirus, le han llamado la COVID-19, le han llamado pandemia, le han llamado confinamiento. Usted puede llamarle como usted mejor le parezca, pero hay un solo nombre. Para mí, esa es la alarma de Dios para su iglesia. Es el despertar de Dios para su iglesia. Quiero orarle a Dios y darle gracias en esta tarde. Reciba mis saludos, usted que está escuchándome. Y yo le doy gracias, Padre de la Gloria, porque es un privilegio, es una oportunidad que me das de poder presentarme a través de estos medios y llevar el mensaje de tu palabra. Creo que ha renacido en mí un avivamiento profundo en el cual yo no puedo cambiar, no puedo callar. Hace días atrás, podría decir, hice un pacto con Dios cuando me devolvió la vida. Dije, viviré para Cristo con intensidad. Y eso es lo que estoy haciendo. También le dije, si me das la vida, predicaré el Evangelio. Y hoy seré trompeta de Dios. Y lo voy a seguir haciendo mientras respire. Porque quiero que el mensaje de Jesucristo llegue a la iglesia. Desde el Génesis, podríamos decir, o desde el huerto del Edén, el Señor Jesucristo era el centro del propósito de Dios. Allí estaba el plan específico. Y no voy a recontarle todo porque no voy a tomar mucho tiempo. Pero de profeta en profeta, Dios vino hablándole a un pueblo que Él procuró para Él, el pueblo de Dios. Pero el pueblo siempre fue oído sordo al llamado de Dios. Dios enviaba las pestilencias, Dios enviaba los castigos, Dios los penalizaba, podríamos decir, para que el pueblo entendiera el propósito de Dios. Pero el pueblo seguía rechazando. Hermanos, llegó el tiempo de Noé y la gente escuchaba el martillo día y noche en la construcción del arca de la salvación. Nadie quiso escuchar el mensaje de Dios. Llegó el momento que comenzó a llover, la inundación levantó el arca, las puertas se cerraron. Allí la gente se dio cuenta que había un mensaje de salvación detrás de ese martillo. Hoy hay un martillo que suena a la iglesia. El Señor Jesucristo vino y siguió hablándole a su pueblo judío. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se le cerró la puerta temporalmente a ese pueblo judío por su cerviz dura.
el Señor comienza a predicar el Evangelio y lo lleva más allá de los límites. En el capítulo 25, de Mateo, el Señor está anunciando algo bien importante. En el capítulo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero en el versículo 6 de ese mismo capítulo dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amado hermano, esta pandemia es Dios hablándonos. El tiempo se ha acercado. El Señor Jesucristo, antes de morir, en el capítulo 24, aquí mismo de Mateo, Él está dando explicaciones a sus discípulos y les está dando todos los pormenores de lo que va a ocurrir. El pastor será apresado y las ovejas serán dispersas. El Señor allá en el monte de Sión miraba a Jerusalén y lloraba: Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué no reconociste el día de tu visitación? El Señor se compungía allá en el monte de los olivos cuando la angustia lo embargaba. Él sabía el sufrimiento que le había anunciado a sus discípulos y el momento había llegado donde él tenía que cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Pero había venido anunciando ese evangelio de salvación. Y a usted como iglesia le envió al apóstol Pablo, que no descansó ni un minuto de decir que se arrepientan, que dejen el mundo, que ponga su mirada en el cielo, que no ponga su mirada en el mundo. Amado hermano, es necesario hacer un cambio de vida. Dios nos está llamando a nosotros a reflexionar. ¿Sabe cuánta gente que ha dicho ser cristianos se han muerto en esta pandemia, en esta contaminación del coronavirus? Muchos han llegado a la muerte y tal vez allí se dieron cuenta que no habían caminado conforme al Evangelio de Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene un solo mensaje: santidad, porque Él es santo. Fue el único hombre que vivió en la tierra que no pecó. Sin embargo, sufrió los dolores, el martirio, la cruz del Calvario, derramó la sangre por tu vida. Él sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario. No tenía pecado. Pero tu pecado lo hizo pecador, mi pecado lo hizo pecador a Él, y Él entregó su vida ahí en la cruz del Calvario para que tú tuvieras memoria de que Él vino a morir para que tú tuvieras vida eterna. El asunto es que el Evangelio se ha tornado muy light. Amados hermanos, el Señor Jesucristo dijo que íbamos a tener aflicciones en el mundo, que íbamos a tener sufrimiento, y usted sabe perfectamente y debe hacerlo. Todo cristiano debe conocer a por lo menos el 20% de la historia de la iglesia. Nerón fue uno de los más feroces perseguidores de la iglesia, entre otros. Cristianos que tomaron la determinación de seguir al Señor Jesucristo, de escudriñar sus pasos, de mirar el caminar del Maestro e imitarlos.
prefirieron dejar su vida. Le dijeron a uno: si niegas a Jesucristo, te damos vida. Y él dijo: si mil vidas tuviera, 1000 vidas daría por Jesucristo, quien murió por mí. Lo único que hizo fue el bien. Rechazar a Jesucristo no significa que le diga que no lo quieres ver. Rechazar a Jesucristo es tomar una actitud en contra de la santidad de Él. Amados hermanos, el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. El enemigo se empeñó, se levantó con todo poder, hizo alianza con todas las fuerzas del mundo, de la tierra, para destruir la iglesia de Jesucristo, para destruir los seguidores de Jesucristo. Y entre más cristiano mataba, más cristianos salían. Más sangre derramaban, más coraje le daba a la gente de buscar a Cristo Jesús, abandonando todo lo terrenal y entregándose con vida entera a Cristo Jesús. ¿Dónde quedó ese amor, iglesia? El enemigo no podía vencer a esos cristianos y ¿sabe lo que hizo? Les comenzó a cambiar la estrategia. Comenzó a darle ofrecimientos del mundo. Les comenzó a dar placeres, diversiones, riquezas, posesiones, universidades intelectuales. Les dio todo lo que la iglesia estaba buscando. No pasó mucho tiempo cuando el pueblo comenzó a menguar y el enemigo se ha sentado en el trono y desde allí está mirando y divirtiéndose de ver cómo le ha ido ganando la batalla a la iglesia. Te llamas cristiano. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Crees que porque Dios te salvó de la condenación del pecado, has alcanzado la vida eterna? Escudriña las Escrituras. Dice Jeremías 14, creo que es. Regresa a las sendas antiguas. La Biblia no se negocia. Hoy hay Biblia para el pequeño como para el grande. Hay Biblia para toda necesidad. Pastores que complacen el anhelo del oyente. Pastores que le están dando el alimento light. Pastores que están alimentando al redil sin darle conocimiento, porque entre menos conocen, menos exigen. Pastores que están llevando la iglesia de Jesucristo directamente al infierno, cuando el infierno fue hecho para el diablo y sus secuaces. Tú no tienes por qué ir al infierno. Yo voy a predicar el evangelio y esta es la palabra de Dios que pone la unción para que tú escuches y te despiertes y te das cuenta que la vida cristiana tiene algo mayor. Hay vida en Cristo Jesús, pero no te engañes. ¿Cómo estás viviendo esa vida en Cristo Jesús? ¿Te has consagrado para Cristo? El enemigo puso un velo delante de la iglesia. A lo bueno te lo hace ver malo y a lo malo te lo hace ver bueno. Nada trajiste a este mundo, nada te vas a llevar. ¿Por qué te afanas por las cosas del mundo?
Hoy yo alcanzo a ver otra dimensión del evangelio porque alcancé a llegar al borde de la frontera, donde hay una separación, donde Dios te pone en una encrucijada y te hace ver cómo has estado caminando. Llegué a ese lugar donde el impacto fue tan grande que yo no puedo callar. Hay vida en Cristo Jesús. Aférrate a esa vida. Hubieron 10 vírgenes prudentes. Hubieron otras insensatas. Si has sido insensato hasta hoy, abre tus ojos. Que no te falte el aceite. Porque va a llegar el momento en que no va a ser solamente un coronavirus. Se avecinan tiempos difíciles. Se avecinan los tiempos donde vas a querer escuchar la palabra de Dios. Y lo único que vas a encontrar es mentiras. Va a llegar el momento en que va a venir hambruna, en que no van a haber médicos suficientes. Ya estamos en esa crisis. Yo te lo digo porque estuve en el hospital. Llegará el momento en que no tendrán oxígeno cuando es gratuito para todos hoy. La contaminación del mundo se ha ido multiplicando. Las pestes vendrán. Esto no termina pronto. Este solamente es el comienzo de un doloroso final. Amado hermano, la hora ha llegado y la hora es cuando nosotros tenemos que tomar una determinación. Mi familia y yo seguimos a Jehová. Así dijo Josué. Si ustedes quieren seguir la idolatría de sus padres, si ustedes quieren seguir columpiándose en un evangelio ficticio, en un evangelio acomodado, hágalo. Yo cumplo con lo que Dios me mandó a hacer. Ojalá y Dios circuncide tu oído hoy y puedas escuchar esta palabra. Dios te bendiga.